Distribución electrónica y tabla periódica. Para hablar de cómo están organizados los electrones alrededor del núcleo, debemos decir que el modelo atómico actual está basado en la mecánica cuántica, según Erwin Schrödinger, un físico austriaco, quien dijo que los electrones no se podía conocer su ubicación exacta, pero sí la región posible o probable donde se puede encontrar, a la cual llamó órbita. Ya no son lugares fijos, sino lugares probables donde se puedan encontrar los electrones. Aparecen entonces los 4 números cuánticos que me dan la dirección probable donde se puede encontrar un electrón. Las zonas brillantes van a representar esos lugares. El número cuántico principal o n toma valores de 1 hasta 7. Me dice cuántas capas hay alrededor del núcleo y cuán grande va a ser el átomo. El número cuántico secundario me dice la forma de los orbitales que se encuentran dentro de esos niveles, que pueden ser circulares cuando toman el tipo S en forma de 8, tipo P en forma de flor de 4 pétalos, tipo D, y tipo F en forma de flor de 6 pétalos. El número magnético o M me da la dirección o la orientación espacial. Si estuviéramos en un plano cartesiano, tendríamos entonces electrones en el centro, electrones en zonas negativas, sea a la izquierda o en la parte inferior, o electrones en la zona positiva a la derecha o en la parte superior del plano cartesiano. El número cuántico de spin o S me dice si el electrón gira con las manecillas del reloj o contrario a ellas. Vamos entonces a decir que la dirección posible de un electrón se determina con los niveles y con los orbitales. Lo vamos a comparar con un edificio. Este edificio va a tener entonces 7 pisos. Ese sería el valor de n o el número cuántico principal. El valor de L van a ser las habitaciones que se encuentran en cada piso. La habitación 0 cuando tengo la S, la habitación 1 cuando tengo la P, la habitación 2 cuando tengo D y la habitación 3 cuando tengo F. Dentro de cada habitación hay unas camas que serían los orbitales. Ese sería el valor de M o el número cuántico magnético. Depende de la habitación. Si la habitación 0 voy a tener una cama con la placa 0. Cuando tengo la habitación 1 voy a tener 3 camas porque tomo el valor central que es el 0 en el plano, el valor negativo de 1 y el valor positivo de 1. Voy a tener 3 camas. Con el F que tiene el valor de 3 la habitación voy a tener 7 camas. El valor de 0 central, los negativos hasta llegar a 3, los positivos hasta llegar a 3, en total 7 espacios o 7 camas disponibles. Los electrones son los huéspedes que se acomodan en las camas y siempre les gusta estar en parejas. Para una cama voy a tener una pareja o 2 electrones. Para 3 camas, 3 parejas, en total 6 electrones. Para 5 camas, 5 parejas o 10 electrones. Para 7 camas, 14 electrones. La configuración electrónica va a ser entonces la forma como se reparten los electrones entre los niveles y los orbitales. Recordemos, un edificio de 7 pisos, habitaciones S, P, D y F. La S tiene una placa 0, P1, T2, F3. Los electrones van a ser entonces en S2, en P6, en D10 y en F14. Vamos a hacer una distribución. Siempre vamos a seguir 4 pasos. El primero, ¿cuántos electrones voy a distribuir? ¿De dónde los saco? De la ubicación en la tabla periódica. El neón es un gas con 10 de número atómico o 10 protones. Va a tener entonces, como es neutro, 10 electrones en su corteza. Estos son los que voy a distribuir en el diagrama. En el diagrama me muevo en diagonales, siempre de arriba hacia abajo. Voy a tener entonces que trazar las diagonales. Escribo los números cuánticos hasta completar los 10 electrones que voy a distribuir. Empezamos entonces. Primer número, primer piso ubicado, 1S2. Segundo piso, 2S2. Segundo piso, P6.
Voy a tener entonces 2 electrones, 4 y 6, 10 electrones. La dirección del electrón la voy a dar con el último número cuántico, 2p6. Recordemos, 2 es el nivel o el piso, p es la habitación o el subnivel, 6 el número de electrones o los huéspedes. N es 2 por el nivel, L es p y p siempre toma el valor de 1. M van a ser las camas, como p vale 1, las camas van a ser 0, negativo de 1, positivo de 1. Voy a tener 3 camas disponibles. Los electrones son 6. Ubico electrones positivos, primero para arriba los positivos, pongo parejas y el último electrón me quedó hacia abajo. Considero ese electrón negativo, sería menos un medio, y la cama que ocupa es la cama más 1. Su dirección va a ser N2, L1, M más 1 y S menos un medio. Vamos a ver otro ejemplo. El nitrógeno, casilla 7 en la tabla periódica, 7 protones, entonces son 7 electrones en su corteza. Vamos al diagrama con diagonales de arriba para abajo. Escribimos los números de la distribución. 1s2 es el primero, en la diagonal 2s2, en la diagonal sigue 2p6, pero solamente voy a colocar la cantidad que me hace falta para completar los electrones. 2, 4, me hace falta entonces 3 para completar 7 en su distribución. El último número cuántico, 2p3, me va a dar la dirección del electrón. Será N2, L1, porque toma p un valor de 1. La M me va a decir cuántas camas hay. Tengo 0, las camas negativas de 1 y las camas positivas de 1. En total 3 camas. Pongo los 3 electrones que llegaron. Recordemos siempre, empezamos con los electrones positivos. El último electrón quedó en la cama más 1 y es positivo porque quedó para arriba, entonces es más un medio. Su dirección va a ser N2, L1, M más 1 por la cama que ocupó y S más un medio porque quedó con la flecha para arriba positivo. Mendeleev propuso un sistema de organización de los átomos basado en el número atómico o los protones, siempre ordenados de izquierda a derecha de forma creciente. Acá está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre creciente en su número atómico. Eso nos va a dar 7 filas horizontales que se llaman periodo, de columnas verticales que se llaman grupo. La distribución electrónica me va a decir la posición exacta de un elemento en la tabla periódica. Recordemos, el nivel es el piso en el que se encuentra y ese piso en la tabla periódica va a ser el periodo. Vamos a tener entonces 7 pisos, 7 periodos. Los electrones van a ser entonces los que me determinan el grupo en el que se encuentra un elemento. En la tabla periódica vamos a tener la zona S, la zona P, la zona D y la zona F. Entonces vamos a fijarnos. Aquí hay un ejemplo para un elemento, pero vamos a seguir con el elemento que estábamos ahorita, ¿cierto? Estábamos diciendo que era 1s2, 2s2 y teníamos 2p6. Entonces, cuando estamos en la tabla periódica, el nivel es 2, ¿cierto? La tabla periódica tiene 7 niveles. Entonces, los niveles los llaman periodos. Nosotros nos vamos a venir para el nivel 2. O sea que por este nivel vamos a encontrar ese elemento. Las columnas de la tabla periódica son 18. Columna 1, 2 y esta última sería la 18. Entonces, vamos a ubicar el grupo y el periodo del elemento con el que estábamos trabajando, que era 1s2, ¿cierto? 2s2 y el 2p6. Habíamos hecho la distribución y nos había dado esos datos. La tabla tiene periodos. ¿Los periodos cuáles son? Los que están horizontal. Esto es un periodo. Ese sería el periodo 2 y entonces el último sería el periodo 7. El periodo es lo mismo que el n o que los niveles. ¿Se acuerdan que el edificio tenía 7 niveles? Miren, la tabla tiene 7 periodos o 7 niveles. Entonces, el nivel y el periodo son lo mismo. ¿Cuál es el nivel de ese elemento? El nivel va a ser el número 2, o sea que este elemento está por este nivel 2, listo. Por esta línea lo tenemos que encontrar. El grupo depende de los electrones que hay en el nivel 2. Entonces, ¿cuántos voy a tener en total? 8 electrones. ¿Qué hago? Simplemente me ubico en el bloque P, donde la suma me da 8. Aquí tendríamos entonces al neón.
nivel 2 y la suma de los electrones me dio 8, porque el bloque P me dice que acá están todos los que terminan en S2 y en P6. Para poderlos sumar, están en el mismo nivel. El nivel es el periodo y la suma de los electrones del nivel me da el grupo. A veces hay elementos que están no en el grupo, en la zona P, sino en la zona D. Cuando un elemento termine en 4S2, termine en 3D5. ¿Qué nivel tiene? ¿Cuál sería el nivel de ese elemento? El nivel, recordemos que va a ser entonces el número más alto. El nivel va a ser el 4. ¿Por dónde voy a encontrar ese elemento? Por el nivel 4 o por el periodo 4. Entonces, por esta línea, en alguno de esas columnas lo voy a encontrar. ¿Cómo sé el grupo o la columna en la que él está? Tengo que hallar los electrones. En este caso, el bloque D se llama de transición porque debo sumar los electrones en la D con los que están en la S. Entonces, ¿cuántos electrones voy a tener? 7. Entonces, me voy a ubicar en el bloque D porque él terminó en D. Entonces, estaría por el nivel 4 en el bloque D. Ese elemento estaría aquí en este punto. La zona F, todos los elementos que terminen en F, ustedes los ubican acá. Entonces, si termina en F1, estaría acá. ¿Quién sería el último valor? F14. Y ya usted lo ordena, F2, F4 hasta F14. Las distribuciones solo pueden terminar en S1, en S2 o pueden terminar en P, desde P1 hasta P6, de acuerdo a los electrones que necesite. Entonces, aquí delante siempre va a aparecer la S. ¿Listo? Delante de la P siempre va a estar la S. Y puede terminar en D, desde D1 hasta D10. Y adelante voy a tener siempre la S2. ¿Listo? Y voy a tener ocasiones en las que voy a terminar en F, desde F1 hasta F14. Esas son las únicas opciones que tengo para una terminación, o S, o P, o D, o F, porque los números cuánticos solo tienen esas habitaciones, S, P, D y F. El periodo es el nivel, digamos, si termina en 5S1, ¿dónde lo pondríamos? Es A, nos venimos para el nivel 5, S1 solo tiene un electrón, entonces tiene que estar en la columna 1 del bloque S, o sea que ese elemento estaría ubicado en este punto. Si tuvieran que ubicar el 6S2, 6P1, ¿ustedes dónde lo pondrían en la tabla? En el bloque P. ¿En cuál de las columnas? En la 3, la 4, la 5, la 6. El número 6 es el nivel o el piso. Es piso 1, piso 2, 3, 4, 5. Ya que ese elemento va a estar por el piso 6. El piso es horizontal. Cuando voy a encontrar la columna, debo sumar los electrones. Como termino en P, lo debo sumar con el 2 de la S. ¿Cuántos electrones tiene? 3. Entonces, mire que la columna 3 es la que está aquí. O sea que el elemento estaría ubicado en este punto. Nivel 6, columna 3. Vamos a hacer el 4S2, 3D8. ¿Dónde lo pondrían? En el bloque D, o sea que nos va a quedar en el centro. ¿En qué columna? En la columna 10. Porque la suma nos dio entonces 10. ¿En qué nivel? ¿En qué piso la va a poner? El piso más grande es el 4. Nivel 4, columna 10. Ahí quedaría ese elemento. Si termina 4F8, ¿dónde lo ponen? Los electrones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá me dio 8. Entonces el elemento está ubicado acá. Hacemos distribución, lo ubicamos en la tabla y según donde estén en la tabla, ellos se van a combinar para formar compuestos nuevos. Les voy a mostrar posiblemente cómo se enlaza. Mire, acá tenemos entonces una tabla con grupos y con periodos. Entonces tenemos grupos a 18. Cuando está en el grupo 18, quiere decir que ¿cuántos electrones tiene? No 18. Recuerde, la suma era S2 más P6. O sea que cuando miremos 18 solamente nos vamos a centrar en el 8, porque la suma era 6 y 2, 8. En este caso, cuando los elementos se combinan para completar 8 electrones en el último nivel, los gases que están acá ya son estables, ya tienen 8, ellos no se combinan con nadie, pero todos los otros quieren llegar a 8. Entonces, ¿qué hace? Este tiene 7 electrones. ¿Cuánto le falta para 8? Para el octeto. 1. ¿Qué va a hacer el flúor? Unirse con un hidrógeno que está en el grupo 1 y completa 8. Entonces ahí se da un enlace. Si yo tengo el oxígeno y él tiene 6 electrones, ¿cierto? Porque el grupo 6. ¿Cuánto le falta
falta para el octeto? 2. Entonces, él, ¿a quién va a buscar? A los que estén en el grupo 2. O ustedes se acuerdan que la fórmula del agua es H2O. Quiere decir que lo que tiene 6 se une con 2 de la H para poder completar 8. 6. Y los dos, cada hidrógeno aporta un electrón. Entonces, los dos le completan el octeto. Enlazarse es combinarse para completar 8 electrones. Los elementos más cercanos al octeto tienden a ganar electrones, serían los que están en el grupo 17, 16, 15, porque van a tener 5 electrones, 6 electrones, 7 electrones en el último nivel. Y los electrones más alejados del octeto, los que están en el grupo 1 o en el grupo 2, van a tender a perder electrones. Los que pierden electrones son metales, los que ganan electrones son no metales, y algunos metaloides que tienen de ambas propiedades. En este ejemplo vemos que el elemento que tiene 7 electrones gana el electrón al que solamente tiene uno en su última capa y completa la estabilidad. Cuando uno gana y uno pierde, se considera este enlace iónico. Los elementos que están en el grupo 8, que son los gases nobles, no reaccionan con ningún otro elemento porque ellos ya cumplen el octeto, ya son estables porque tienen 8 electrones en la última capa. Los elementos que tienen cercanía al octeto porque tienen 7 o 6 o 5 electrones en su última capa no pierden electrones cuando se combinan con otro. Lo que hacen es compartir electrones. Cuando se comparte se considera un enlace covalente. Recordando que los electrones distribuidos alrededor del núcleo me dan la posición en la tabla periódica y me dan las combinaciones posibles, buscando entonces estos átomos la estabilidad. Relacionamos la distribución electrónica con la tabla y con los enlaces posibles. Buen provecho.